todos los detalles. Bien, vamos a orar para aprovechar el tiempo. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, te damos gracias infinitas por permitirnos conectarnos, Señor, a través de estos medios. Te pedimos tu dirección y tu bendición. Pedimos, Padre Celestial, que al estudiar tu palabra podamos comprender y entender. Habla nuestras vidas, Señor. Te pedimos una bendición por los equipos y las conexiones y que podamos nosotros estudiar hoy y escuchar tu palabra. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. Bien, apreciados, como una vez más les dije, es un gusto el volver a estar con ustedes, volver a compartir. De verdad que sí, de hace tiempo venía pensando cómo estarán todos mis hermanos, cómo se encontrarán ellos. Y bueno, el Señor tiene su tiempo, el Señor dispone todas las cosas y aquí estamos. Miren, esta semana yo quisiera compartir con ustedes una temática, la cual le he colocado como título, si quieres puedes sanarme. Y cuando hablo de esta temática, preciados hermanos, estoy una necesidad que tiene definitivamente el pueblo de Dios. Y esa nosotros poder comprender y nosotros poder entender que estamos sometidos a tantos engaños y a tantas situaciones difíciles, el pueblo de Dios necesita definitivamente tener una conexión plena con el Señor, pero además de eso, el poder tener un cuerpo, una mente completamente sanas. Usted, mi querido hermano, usted y yo no hacemos nada si no solamente no nos entregamos al Señor, sino que también disponemos que Dios pueda dirigir todo nuestro ser. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo. Y si queremos comprender la palabra del Señor, si queremos conectarnos con el Dios eterno, si queremos tener esa paz en medio de tantos conflictos, en medio de tantas crisis, si queremos nosotros vivir completamente conectados con el Señor, que nuestra mente, nuestro lóbulo frontal pueda funcionar de una manera correcta, pues cada día necesitamos que el Señor pueda sanarnos y pueda transformar por completo nuestra vida. Saben, me preocupa muchísimo cuando algunos del pueblo de Dios piensan en lo que respecta a lo que es el hecho, ¿no? De tener principios en cuanto a higiene, principios en cuanto a salud, principios en cuanto a la alimentación se refiere. Y Dios a este pueblo, de este contexto final, creo que ha sido muy claro y le ha dado principios claros y principios eternos en lo que se refiere a lo que es el cuidado de nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Así que el lunes, hoy, el miércoles y el viernes, vamos a iniciar un camino interesante, mis queridos hermanos, es porque estoy hablando acerca de esa realidad que se tomado de la mano del Señor puede ser transformado, puede ser renovado y puede ser cambiado. Y recuerde que al final todo es para el servicio del Señor, todo es para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. En esta cita que ustedes están viendo allí, Mente, Carácter y Personalidad, la página 60, una gran parte de las enfermedades tienen su origen en la mente y solo pueden ser sanadas por la restauración de la salud de la mente. Hay mucho más enfermos de la mente que imaginamos. Por doquiera, dice la inspiración, por doquiera prevalece ella, los 9 décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en eso. Puede ser que de alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Y a veces el remordimiento por el pecado mina el equilibrio de la mente. Y fíjense lo que nos encontramos aquí. Problemas en el hogar, dificultades en el hogar, algún remordimiento, algún rencor, alguna rabia que no debería de estar presente en el corazón de un hijo de Dios, aunque muchas veces batallamos con muchas emociones, pero debemos de tener algo claro y conciso en nuestra vida, mis queridos hermanos. Cuando usted coloca su vida en nuestro Salvador, cuando usted coloca la vida en el Señor, usted y yo podemos entonces comenzar a tener una vida sana y es el hombre. Recuerde que al final
de este tiempo, Dios va a necesitar que nosotros podamos tener una vida completamente cimentada en Él, una salud plena, completa, para poder enfrentar, ¿no?, todas las cosas que se han de venir sobre este mundo. Y fíjense que incluso las doctrinas erróneas, ven lo que dice esta cita allí, hay doctrinas erróneas como las de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Entonces, hablamos de tener salud mental. ¿Qué es salud mental? La salud mental, apreciados hermanos, estamos hablando acerca de ese estado de bienestar tanto emocional como psicológico y social. Cómo sentimos, cómo actuamos. Por lo que una enfermedad mental que afecta a nuestra vida puede llegar, ¿no?, a trastornar y puede llegar a afectar algunas cosas. ¿Por qué hablamos o por qué tenemos que hablar acerca del tema? Bueno, mire, cuando usted revisa el punto y las cosas que están sucediendo, estamos hablando que en el mundo hay aproximadamente como unas 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas que sufren alguna enfermedad mental. Y esto es interesantísimo porque entonces la labor que tenemos como siervos de Dios, como siervos del Dios Altísimo, es grande. Porque no solamente es ir y llevar un estudio, porque eso es bueno, claro que sí. No solamente ir y llevar y tener una oración, no, eso es muy bueno. Es también ir y hacer también la obra que hacía Cristo Jesús, nuestro Señor. Compartir con otros y decirle en el Señor. Hay esperanza en Dios y cuando el Señor llega a tu vida, el Señor cambia todos los aspectos, todas las áreas de tu vida, nos lleva a vivir en una realidad completamente diferente. Entonces, es importante el hecho de que nosotros podamos comprender y entender que cuando comenzamos a mostrar algunos síntomas o algunos signos por allí, algunas cosas que comienzan a cambiar en nuestra vida, pues definitivamente debemos recurrir pronto al Señor porque Él es el único que puede llevar nuestras cargas y puede ayudarnos para evitar mañana algunas situaciones difíciles. Esta cita, esta cita de una revista que se llama Cardioalianza dice lo siguiente: tener trastornos depresivos puede aumentar hasta un 34% el riesgo de enfermedad cardiometabólica. Interesante. Y hoy en día nos encontramos con muchos hermanos y muchas personas que definitivamente, ¿no?, producto de algunas situaciones que no han podido arreglar. Es algo terrible, la envidia, el egoísmo, el rencor, las críticas, pues sencillamente comienza esto a trastornar su salud, ¿no? El estrés, por ejemplo, el estrés elevado es uno de los principales factores para el desarrollo de la diabetes. ¿Sabía usted eso? Y nosotros tenemos principios y hábitos de salud que Dios nos ha dejado, pero a veces rompemos esos hábitos, ¿no? Y pensamos que no hay ningún problema en que usted no tome agua, no duerma bien, usted no ore, usted no practique de repente de manera sencilla un ejercicio, usted no tenga buenos hábitos alimenticios, pensamos que no hay ningún tipo de problema. Y fíjense que las piedras hablan. Entonces, aquí se nos dice, ¿no?, en este artículo, se nos refleja y dice: el estrés elevado es uno de los principales factores para el desarrollo de la diabetes. Aprender a manejarlo es esencial para el control de los niveles de glucosa. Y aquí me hago yo una pregunta: ¿cuántos de los hijos de Dios, cuántos de los que decimos, estamos conscientes que debemos de tener una vida equilibrada en todos los aspectos? Es decir, si usted quiere dar un testimonio pleno y verdadero, usted también tiene que tener un equilibrio perfecto en su vida y en todo su cuerpo y en todo lo que usted es. Miren algunos ejemplos, cómo las emociones están relacionadas también con las enfermedades. Cuando hay pérdida de un hijo, ya sea de manera real, puede haber síntomas de cáncer de mama. Cuando hay muchas cargas, cuando la mujer está muy cargada por muchas cosas en el hogar, puede haber también síntomas de cáncer de mama. Cuando hay resistencia, ¿no? Yo soy así, yo tengo que formarme y así soy y tengo que luchar porque yo puedo ser igual que un hombre. Entonces, yo no estoy diciendo que no se puede trabajar, no, lo que estoy diciendo es que todo tiene su orden establecido por el Señor. Cuando hay esa resistencia, también hay posibilidades de sufrir cáncer de mama. El duelo, el drama, el conflicto familiar interno no resuelto, el trauma, el sostener un hogar porque el esposo se fue. Entonces, todas estas cosas pueden al final acarrear este tipo de situaciones. Si revisamos la diabetes un poquito, me llama la atención esta infografía. Usted puede ver regularmente a la persona con diabetes le dicen: bueno, usted tiene el azúcar alta,
tiene que tener una alimentación saludable, usted va a depender de la insulina ahora, usted tiene que hacer ejercicio, pero lo que no se ve que puede ocasionar la diabetes entonces es malos hábitos de sueño, ansiedad y depresión. La gente tiene miedo por las cosas que están pasando, hay un desgaste emocional, hay un impacto en la salud en todas las áreas y hay miedo entonces a qué es lo que va a pasar. Fíjense todo lo que puede ocasionar y desencadenar una enfermedad. Otro ejemplo de esto es el efecto de la ansiedad en el cuerpo. Cuando una persona tiene mucha ansiedad, recuerde que el único que puede darnos paz y paz se tiene mucha ansiedad en nuestra vida, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber una respiración entrecortada, puede haber tensión muscular, puede haber sudoración, desregulación intestinal, caída del cabello, fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos. Las emociones, entonces, mis queridos hermanos, de una u otra manera, las emociones no equilibradas, y lo único que puede dar ese equilibrio correcto es el Espíritu Santo, pueden llegar a afectar nuestra vida. Ejemplo, la ansiedad o la ira no controlada puede afectar su páncreas, la frustración reprimida constantemente puede afectar su hígado, el sentir pánico, angustia, puede llegar incluso a darle situaciones de asfixia, puede afectar su pulmón, etcétera, entre otras cosas. Miren esta infografía. A veces los hijos de Dios dejamos que la ira se ponga sobre decepción, hay inseguridad, hay incomunicación y eso a la larga nos acarrea problemas terribles en nuestra vida, ¿ok? Entonces, cuán importante es, mis queridos hermanos, que nosotros podamos comprender y entender que definitivamente nuestras emociones no equilibradas, no dirigidas por el Espíritu Santo, nuestras emociones desatadas sin ningún tipo de equilibrio, van a afectar todo nuestro ser. Y esto no nos va a llevar definitivamente a ser en las manos de Dios Todopoderoso. Estaba leyendo una cita, no la coloqué en las imágenes, pero quiero compartirla con ustedes. Se encuentra en consejos sobre mayordomía cristiana. Consejos sobre mayordomía cristiana. Dice, es el impulso humano más poderoso y más generalizado. Y debido a esto, la lucha del alma entre la simpatía y la codicia constituye una prueba desigual. Porque mientras el egoísmo es la pasión más fuerte, son con mucha frecuencia los sentimientos más débiles. Y por regla general, el maligno gana la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos dejarnos entonces emociones, por lo que sentimos, por lo que yo siento, ¿no? Un hijo de Dios se va a dejar llevar por lo que dice el Señor, por una así dice Jehová. Esta mañana le comentaba a los muchachos en el devocional y le decía, si usted siente que va a caer, si usted siente que se va a desplomar, si usted siente que hay algo que no puede soportar, caiga de rodillas delante del Señor. Es caer de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Es preferible clamar y decirle al Señor, Señor, ayúdame, y no someternos a situaciones terribles de estrés que nos lleven entonces a no resolver algunas cosas porque pensamos que por mi capacidad y por mi fuerza lo puedo hacer. Hermano querido, en esta batalla espiritual, la única manera de poder vencer y de poder ganar es tomados de la mano de Cristo Jesús, es tomados de la mano del Dios Todopoderoso. Si no, estaremos sometidos allí como esa imagen de ese caballero debajo de una tormenta y luchando con una situación que Cristo, quien llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario, puede darnos salvación y puede darnos vida eterna. Algunas promesas y que están plasmadas en la palabra del Señor. Dice Éxodo 15:26, dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, que te envié a Egipto, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Y ese texto pensamos que quedó allá. No, también lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Y hoy en día el mundo perece y está muy azotado con las enfermedades que sufrían los egipcios. ¿Cuáles eran las enfermedades que sufrían los egipcios? Tensión alta, presión alta, diabetes, cáncer, colon irritable, problemas en todos los ámbitos, depresiones, ansiedades, tantas cosas. Pero Dios le dice a su pueblo, si tú me obedeces, si tú vives conforme a mi voluntad, si tú te entregas, entonces vamos a vivir para la gloria y la honra del Señor. El Señor nos va a traer sanidad y nos va a traer salvación y nos va a traer bendición. En Mateo 11:28, una cita muy conocida por nosotros constantemente en nuestra vida, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y la otra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Este versículo lo hemos repetido muchísimas veces, Salmo 23, versículo número 4, pero creo que, apreciados hermanos, que debemos destacar algo importante. Y lo importante es que muchas veces estamos agotados, muchas veces nos excedemos. Yo sé, yo entiendo la situación, un servidor también pasa por eso, pero esta paz que solamente Cristo Jesús puede dar, esa paz que solamente el Señor puede dar para renovar nuestra vida, para transformar nuestra vida, entonces debemos cada día entregarnos a Él y en medio del conflicto entender, mis queridos, que solamente la gracia de Cristo Jesús nos puede sostener y puede darnos la esperanza, la salvación y la paz que tanto nosotros necesitamos. Hoy en día hay muchas personas que sufren porque no saben qué hacer con los problemas que tienen. Ahora la pregunta es, ¿quién va a anunciarles la verdad? ¿Quién va a decirles la verdad? A veces usted llega y usted dice, voy a ponerles un ejemplo, una vez estaba en un lugar en Estados Unidos y una hermana me dijo, vamos a llevar un estudio bíblico. Y llegamos a una casa muy humilde. Y recuerdo que estando allá, estaba en Carolina del Norte, y estando allá, la persona que nos estaba atendiendo luchaba porque no sabía cómo atendernos y cómo lidiar con un hijo que estaba encerrado en un cuarto y que peleaba y que decía un montón de cosas. Al final, cuando terminamos y allí medio terminó el estudio, la hermana me dice, no, hermano, con ella es muy difícil. Yo le dije, hermana, yo creo que el problema no es tanto que ella reciba la fe de Jesús y no me malinterprete. Yo le dije, el problema es que hay que tratar de ayudarle, a tratar de poner un orden en su casa, porque tiene una crisis muy terrible con su hijo. La hermana logró entender y la segunda oportunidad que fuimos, empezamos a tratar de ver cómo conciliamos y cómo hablábamos con el muchacho. Y el problema del muchacho era que era obeso, estaba con un exceso de peso en su cuerpo, se sentía mal, se sentía frustrado y él no sabía cómo decirle a la mamá que lo ayudara y entonces lo que hacía era encerrarse y empezaba esa crisis de depresión y esa crisis terrible en su vida. Entonces, cuando nosotros llevamos esperanza a otro, no solamente en un alimento, no solamente en una oración, sino cuando nosotros llevamos esperanza porque tengo esperanza en mi vida, entonces Dios puede abrir muchas puertas. Mira esta maravillosa promesa. Salmo 103, versículo número 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Está Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempo de paz y de verdad. Me gusta mucho estas tres promesas porque en medio de la crisis, en medio de una situación terrible, Dios está allí para ayudarnos, sanar, consolar y para darnos esa paz que tanto necesitamos. Pero a veces pareciera como que estamos paralizados, ¿verdad? A veces estamos como paralizados. Y en función de eso entra la lectura que mi hermana leyó, Marcos 1:40 al 41, donde se nos muestra que Jesús se consigue con este personaje leproso, tiempo, quizás ese hombre allí con esa lepra, rechazado completamente por la sociedad, sacado fuera del contexto social, quizás su familia ya lo había echado porque le consideraban inmundo, y entonces él sabía que el único que podía ayudarle y el único que podía salvarle es Cristo Jesús. Ahora, qué terrible situación la de este hombre, apreciados hermanos, que para poder ser sano, él debía de entonces arriesgarse, lanzarse, porque la sociedad lo rechazaba. Ahora, fíjense que cuando nosotros leemos Marcos 1, desde el versículo número 40 en adelante, dice la Biblia que vino hacia él un leproso rogándole.
Imagínense la situación por un momento de ese hombre y él se acerca a Cristo y se hinca allí de rodillas y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y a mí me gusta mucho esta expresión, me impresionó muchísimo porque cuando comencé a tocar con unos hermanos en un lugar donde se trata, ¿no?, de ayudar a las personas en cuanto a salud mental, en cuanto a salud física. Y allí había una persona a la cual quiero mucho, su hermana está allí conectada, mi hermana Roa, que Dios te bendiga. Con ellas pudimos hacer una amistad muy bonita y pudimos ver cómo el Señor trae sanidad a nuestras vidas cuando nosotros estamos dispuestos a permitir que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros. Fíjese que el leproso no llegó y le dijo, bueno, tú me tienes que sanar porque tú eres el Dios, porque yo he escuchado que tú sanas. No, él llegó con humildad y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y cuando nosotros llegamos con humildad, con sencillez de corazón a nuestro Señor, cuando vamos ante el Señor y le decimos, Señor, si puedes, si tú quieres, me puedes sanar, por favor, transforma mi vida, transforma mi corazón, Dios entonces comienza a obrar. Ahora, de la experiencia de este hombre podemos nosotros sacar algunos puntos que nos van a ayudar a comprender y ampliar más esta experiencia que se presenta aquí en Marcos 1, versículos número 40 hasta y 4. El primero es un ruego humilde. Este leproso se acercó a decirle, Señor, si quieres, si puedes, por favor, sáname y haz conforme a tu voluntad. Esto nos enseña a nosotros, apreciados hermanos, que ante nuestra condición y ante nuestra realidad, el Señor nos puede sanar, pero para poder hacerlo, yo necesito acercar. Ustedes recuerdan que hace un momento les leí la cita de mensajes consejos sobre mayordomía cristiana. Y les decía que el egoísmo es la emoción, es el impulso que el pecado ha permitido que se generalice más en el mundo. Imagínense un ser con un orgullo que tenga que reconocer que tiene un problema para... Ahora, usted dirá, bueno, pero yo creo que no es así, pero hermano querido, mire, ¿saben cuántas personas y dentro de la iglesia, saben cuántos que se llaman hijos de Dios hoy por no querer ceder, por no querer reconocer que hay un problema? Entonces siguen allí con una lucha continua y una lucha constante. Y Dios hoy nos está diciendo, mira, necesita ser humilde, necesita ser sencillo, sencillo para reconocer, sencillo para aceptar, humildes para decir, Señor, ayúdame, porque yo no tengo la capacidad, humildes para reconocer que los principios de Dios, que la voluntad de Dios es lo único que puede sanar nuestras vidas, es lo único que puede restaurar por completo nuestras vidas. Entonces, es precisamente por nuestra condición de falta de justicia, de falta de conformidad a la santa ley de Dios y de activa violación a la ley de Dios, que no podemos ni merecemos obtener un beneficio alguno de parte del Señor. ¿Y sabían ustedes que el pecado hace que nuestro orgullo crezca y llegue a pensar y decir, no, yo creo que así como estoy haciendo las cosas está bien? Ah, hermano, estamos en el último tiempo y hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita reconocer que para poder avanzar, para poder mantenerse firme, para poder mantenernos firmes en medio del conflicto, si bien es cierto, necesito del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, también necesito ser humilde. Y cuando soy humilde, Dios puede sanar y Dios puede salvar y Dios puede transformar por completo mi realidad. Debo de ir al Señor también lleno de esperanza. El leproso se acerca a Jesús rogándole que le sane. Y esto demuestra que él sabía que la única esperanza y la única opción que le quedaba era en él. El leproso no podía hacer nada por su condición y él sabía que solo Cristo puede tener misericordia de él. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor le puede sanar? ¿Usted cree que el Señor le puede restaurar? ¿Usted cree que el Señor puede hacer un cambio en esa realidad que a veces vivimos? Si usted me dice que sí, entonces yo le vuelvo a preguntar entonces por qué no vamos al Señor y dependemos totalmente de Él. ¿Usted cree que el Señor puede darle esperanza en medio de la crisis cuando parece que la lógica humana nos dice no hay ningún tipo de esperanza? Hermano querido, pudieran ser muchos los testimonios que yo pudiera contarles aquí, pero el caso es que cuando vamos a Jesús llenos de esperanza y dejamos que Él actúe en nuestra vida, actúe en nuestro corazón,
entonces Dios comienza, nosotros no podemos hacer, y es la condición del leproso. No podemos hacer nada, nada hay en nosotros que pueda transformar esta realidad. El único que puede transformar esta realidad se llama Cristo Jesús. Y tercer punto, muy importante, debemos de someternos a la voluntad del Señor. El leproso hace un ruego humilde lleno de sumisión a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, si es tu voluntad. Y este hombre allí expresa su clamor, no reclama, presuntuoso, bueno, tú tienes que sanarme, o no dice o confiesa o declara algunas cosas, ¿no? Por ahí hay gente que comienza a declarar, a decir, y en el nombre de Jesús, que salga la enfermedad y que rompa las cadenas. Ojo, eso pudiéramos estudiarlo en otro contexto, pero el punto aquí es aceptar la voluntad del Señor. Yo le hago una pregunta, y si Dios no nos quiere sanar, ¿también aceptaríamos su voluntad? En otro de los temas que vamos a tener es el cuando nuestras aguas se tornan amargas. Y ahí vamos a estudiar un punto bien interesante, pero aquí el punto y el desafío que nos hace el Señor es, si yo no te quiero sanar, también tú aceptas mi voluntad en tu vida. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque si el Señor me sana y yo acepto su voluntad, voy a ver esperanza en mi vida. Y si el Señor no me sana y acepto su voluntad en mi vida, entonces voy a seguir viendo esperanza. Ayer hablaba con una amiga que murió su papá allá en Venezuela y ella me decía, Dani, yo no sé si aceptó, yo lo que sé es que al final alguien de otra denominación, decía ella, fue y habló con él y le dijo que aceptara a Cristo. Y mi hermana que estaba allí dice que él dijo que sí. Ahora, yo creo que él aceptó a Jesús. Y yo le dije, ¿y si no lo aceptó? Si no sencillamente fue en el momento, y me dijo, si lo aceptó y resucita, amén. Y si no lo aceptó, escuche lo que ella me dijo, y si no lo aceptó y no resucita, la gloria sea para Dios, porque Dios es justo. Y yo me quedé pensando, yo dije, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad en la realidad que sea, porque tu voluntad es lo mejor para nuestra vida. Cuando yo vivo en esa experiencia, mi querido hermano, entonces yo voy a obedecer y voy a hacer la voluntad del Señor. A veces queremos la sanidad, ¿no? De manera rápida e inmediata. Dios lo puede hacer, pero Dios desea que podamos obedecer y hacer su voluntad. Y eso nos lleva a esperar en Dios y aprender a confiar en sus promesas. Entonces, rápidamente en el tiempo que me queda, debemos de ser humildes, ir al Señor y rogar y pedirle, Señor, ayuda a mi realidad, ayuda a mi vida. Y creo que todos conoce, abra la Biblia, arrodíllese y dígale, Señor, muéstrame cómo soy. Y Dios va a comenzar a mostrar cosas interesantes en nuestro corazón que ser restaurada. Segundo, vaya, Señor, vaya seguro de que Dios tiene la última palabra. Sometámonos a la voluntad del Señor, muy importante. Vamos a someternos a la voluntad de Dios, vamos a someternos a su voluntad y su voluntad. Dijo, si quieres, puedes sanarme. Y en otras palabras, le estaba diciendo si es tu voluntad. Y si es la voluntad de Dios que esté allí en ese proceso, vamos a aceptarlo y vamos a hacer testimonio vivo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Y vamos a obedecer y vamos a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Miren esta situación que existe entre la mente y el cuerpo, es muy íntima. Cuando uno está afectado, la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente, una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Amén por esto. Hermano, ¿por qué los hijos de Dios a veces tenemos que andar, y permitan usar la palabra, por qué tenemos que andar en amargura? ¿Por qué los hijos de Dios a veces tenemos que andar cargados? No, es que él me la hizo, es que yo se la voy a hacer, es que miren, lo estoy esperando aquí, usted va a ver, es que no, es que me paré con el pie izquierdo. No, 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 no. Por más que existan tormentas, el Hijo de Dios siempre va a vivir agradecido con el Señor y le va a decir, Señor, gracias por el día que nos das, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y eso va a producir en nuestra mente, miren lo que dice aquí, va a producir circulación buena y una tonificación de todo el cuerpo. Por eso es que usted se consigue con hombres como Pablo y Silas metidos en una cárcel
y a la medianoche con un cepo, con cadenas y en el lugar más oscuro, después de haber sido azotado, cantando y dando gloria al Señor. Por eso usted se consigue con un hombre como Job, que a ver, la mujer va a haberlo dejado sentado con una sarna que se lo comía, con una lepra, con algo que tenía en la, podía decir Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso usted se puede conseguir a muchas personas que en medio de dificultades terribles, cuando decirle a usted, yo sé que mi Redentor vive y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque esté viviendo en esta situación, yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Hermano, usted sabe el impacto que causaría si los hijos de Dios pudiéramos entender esto y pudiéramos decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a vivir conforme a tus designios y en medio de cualquier situación poder decir, yo creo en Jehová, Dios de los ejércitos, y poder decirle al mundo, en Él hay sanidad, en Él hay salvación. Hermano querido, usted sabe cómo está viviendo el mundo, hay una crisis generalizada y Dios necesita Elías, Pedro, Pablo, Juan, Ruth, Dios necesita Débora, Dios necesita hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, pero también necesita que tengamos un equilibrio correcto y pleno en nuestras vidas y pleno en nuestros corazones. Mira lo que dice esta promesa maravillosa, el Salmo 86, versículo número 5, porque tu Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia con todos los que te invocan. Y esta cita también me gusta muchísimo. Hay mañanas en que yo me levanto que, como decimos nosotros en buen venezolano, me levanté con el pie izquierdo. No tengo ganas de levantarme, Señor. Dice aquí, Salmo 143, 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando usted en la mañana, cuando usted antes de enfrentar el mundo, usted coloca en su vida en las manos del Señor y usted le dice, yo no voy a ir si tú no vas conmigo, yo no voy a salir si tú no vas conmigo. Usted se aferra de esa promesa, Dios le va a bendecir. Y donde usted esté, Dios le va a cuidar y le va a guardar. Jehová te pastoreará en las sequías, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y esa es una promesa para usted y para mí. Entonces no importa la circunstancia que usted esté pasando, esté viviendo. Recuerde, la última palabra la tiene el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios y pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme a sus designios y conforme a su santa y divina voluntad. Querido hermano, que Dios pueda bendecirle. Y recuerde, a pesar de la situación, hay esperanza en Jesús. Usted y yo lo que tenemos que hacer es, como ese leproso, si quieres me puedes sanar y aceptar la voluntad del Señor. Y cuando vivimos en función de esa verdad, grandes bendiciones hay en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos que en medio de la crisis que vive este mundo hay esperanza en ti. Señor, el mundo perece, son muchas las cosas que pasan, pero tú tienes un pueblo el cual ha decidido servirte, el cual ha decidido obedecerte. Tú tienes un pueblo, Señor, el cual ha decidido hoy estar de parte de ti, de parte de la verdad. Pero dentro de tu pueblo hay muchas luchas, Señor. Hay enfermedades, hay situaciones terribles, hay situaciones en los hogares, hay situaciones económicas. Yo no sé qué situación puede estar pasando algún hermano que me está escuchando. El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Australia. Yo no sé qué punto, Señor, puede estar el hermano escuchándome, pero te pido en el nombre de Jesús que tú puedas llegar hasta esa vida, alcanzar ese corazón y hacerle ver, Señor, y hacernos ver que sí hay esperanza en ti. Padre Celestial, toca nuestros corazones y que podamos ser como ese leproso, poder de manera humilde, llenos de esperanza, entendiendo que el único que nos puede ayudar eres tú, decirte, si quieres, puedes sanarme y esperar en tu voluntad y entender que tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. El mundo necesita la verdad y viva en la esperanza. Y esa verdad no solamente es espiritual, sino que también es física, Señor, y nuestro cuerpo, que es tu templo,
también debe de estar en armonía con tu santa y divina voluntad. Bendícenos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén.